Volví a casa del funeral con el corazón golpeando tan fuerte contra mis costillas que me dolía respirar. Estaba de pie en el porche de la casa de mis padres, con una mano levantada para llamar y la otra apretando un sobregrueso que podría cambiar todas nuestras vidas. Dentro estaba la verdad, esa clase de verdad por la que la gente mata relaciones. Estaba a punto de decirle a mi familia que el abuelo me había dejado en secreto 2 fincas ganaderas en pleno funcionamiento en Andalucía y un piso de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Pero entonces escuché la voz de mi madre a través de la puerta, y lo que dijo a continuación hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Me quedé helada allí en el porche con los nudillos a centímetros de la madera, mi respiración superficial y ruidosa en mis propios oídos. La casa se veía exactamente igual que el día que me fui a la academia militar hace tantos años. La misma pintura blanca descascarillada en la barandilla. Los mismos carrillones de viento tintineando suavemente en la brisa de la tarde. La misma ventana frontal con las cortinas de encaje que mi madre se negaba a reemplazar porque todavía servían. Pero yo no era la misma persona que se había ido. Acababa de enterrar a mi abuelo Antonio, el único hombre en esa familia que alguna vez me miró y vio más que un problema que gestionar, más que a la hija difícil, más que a la que se escapó para jugar a ser soldado. El funeral había sido tranquilo, demasiado tranquilo. Una pequeña capilla, un puñado de personas, sin discursos dramáticos, solo el olor constante a madera vieja, lirios y polvo. Me había quedado allí con mi chaqueta negra de uniforme, las medallas ordenadas en mi pecho y las manos apretadas para evitar que temblaran. No porque fuera débil, sino porque el dolor tiene una forma de colarse incluso más allá de la armadura más fuerte. Después, su notario me había presionado el sobre en las manos en el aparcamiento. «Lee esto en algún lugar seguro», había dicho en voz baja. Aún no lo había abierto. Ya sabía lo que contenía. El abuelo me lo había contado todo meses atrás durante una de nuestras largas llamadas telefónicas, cuando yo estaba destinada en otra provincia. Me confió la verdad porque no confiaba en nadie más con ella. Ni en mis padres, ni en mis hermanos, ni siquiera en sus amigos de la iglesia. Tú entiendes la responsabilidad, Lucía había dicho. Y entiendes el silencio. Tenía razón. Ahora ese silencio me envolvía de nuevo mientras las voces flotaban a través de la puerta principal cerrada. La voz de mi madre llegó primero, baja, afilada, controlada. «Ya está aquí. He visto su coche». Mi estómago dio un vuelco. Mi padre respondió con ese tono cortante tan familiar que significaba que ya estaba irritado. «Bien. ¿Todos recuerdan de lo que hablamos?» Tragué saliva con dificultad. ¿De qué habían hablado? Entonces mi hermano menor, Javi, se rió. Un sonido corto y descuidado. «Solo no dejéis que se ponga dramática. Ella siempre hace eso». Mi hermana, Carmen, intervino más suave, pero no más amable. «¿Crees que intentará hacerse cargo? Ya sabes cómo se pone. Actuando como si fuera mejor que todos». Sentí algo frío asentarse profundamente en mi pecho. Mi madre habló de nuevo. «Por eso tenemos que mantener la calma, ser comprensivos. Si ella piensa que estamos de su lado, firmará lo que le pongamos delante». Mis dedos se tensaron alrededor del sobre. ¿Firmar qué? Mi padre exhaló bruscamente. El abogado dijo que es más fácil si ella coopera, especialmente con su historial. Historial. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Mi madre bajó aún más la voz. Estrés postraumático, largas misiones en el extranjero, agotamiento. Podemos plantearlo como preocupación. Estamos preocupados por su estado mental después del funeral, después del ejército. El suelo del porche pareció inclinarse ligeramente bajo mis botas. Mi hermana vaciló. ¿Eso es legal? Oh, no seas ingenua, espetó mi madre. Es por su propio bien. Una incapacitación temporal, o una curatela, solo hasta que las cosas se arreglen. ¿Incapacitación? La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Mi hermano se rió de nuevo. Una vez que esté hecho, ella no podrá tocar nada sin nosotros. Simplifica las cosas. Me sentí enferma. La voz de mi padre se volvió práctica, casi aburrida.
El doctor Velasco vendrá mañana por la mañana. Nos debe un favor. Hará la evaluación, firmará el papeleo. Solo necesitamos que esté cansada, confundida, emocional. Ahí estaba el plan. No solo hablaban de controlar el papeleo. Hablaban de controlarme a mí. Mi madre suspiró de la manera en que lo hacía cuando pensaba que estaba siendo razonable. Honestamente, esto es mejor que dejar que ella lo arruine todo. Nunca ha sido buena con el dinero, ni con las decisiones, ni con la familia. Miré fijamente la puerta, mi reflejo tenue en el cristal, una militar condecorada, una mujer a la que se le confiaban vidas, equipos y operaciones clasificadas. Y detrás de esa puerta, seguía siendo la carga familiar. Mi hermano habló de nuevo, ansioso ahora. Una vez que todo esté bajo nuestro control, podemos vender una de las fincas o ambas. El piso de Madrid por sí solo podría ser suficiente. Mi padre lo cortó. Un paso a la vez. Primero aseguramos la autoridad. Luego hablamos de los activos. Activos. Ya estaban contando dinero que no sabían que no podían tocar. Cerré los ojos. Por un breve momento tonto, había imaginado entrar en esa casa y decirles la verdad. Imaginé alivio en sus rostros, gratitud, tal vez incluso orgullo. Había imaginado decir, está bien. El abuelo cuidó de nosotros. Estamos a salvo. Casi me reí de mi propia estupidez. El sobre en mi mano de repente se sentía más pesado que el acero. Podría llamar ahora mismo. Podría enfrentarlos. Podría lanzarles la verdad a la cara y ver caer las máscaras. Pero la voz del abuelo Antonio resonó en mi cabeza, firme y tranquila. El silencio no es debilidad, Lucía. Es el momento oportuno. Tomé una respiración lenta, luego otra. Cuando abrí la puerta, no entré furiosa. No di un portazo. No acusé a nadie de nada. Entré silenciosamente con la expresión exacta que esperaban. Agotada, vacía, afligida. Mi madre corrió hacia mí con los brazos abiertos y una cara llena de preocupación ensayada. Oh, cariño, murmuró. Debes estar tan cansada. Mi padre asintió solemnemente. Un viaje largo. Mis hermanos merodeaban cerca, con los ojos agudos, midiendo. Dejé caer mis hombros. Dejé que mi voz saliera suave. Sí, dije. Ha sido mucho. Mi madre me guió hacia el sofá como si pudiera romperme si me soltaba. Siéntate. No deberías estar tomando ninguna gran decisión en este momento. La miré a los ojos y asentí obedientemente. Por dentro algo más ya había comenzado a endurecerse. Pensaban que era vulnerable. Pensaban que estaba sola. Pensaban que yo era la que caminaba hacia una trampa. No tenían idea de que ya estaba planeando mi salida. Me senté en el sofá de mis padres como lo había hecho 1000 veces antes, con las manos cruzadas en mi regazo y las botas plantadas cuidadosamente en la alfombra que mi madre aspiraba en líneas perfectas. La casa olía a friegasuelos de limón y café recocido, olores que una vez fueron reconfortantes, ahora hacían que se me revolviera el estómago. Mi chaqueta de uniforme estaba doblada a mi lado, las medallas ocultas como si incluso mi servicio necesitara permiso para existir en esta sala. Mi madre revoloteaba alrededor. Siempre hacía eso cuando pensaba que tenía la ventaja. Me trajo un vaso de agua que no había pedido, luego ajustó un cojín detrás de mi espalda como si yo fuera de porcelana frágil en lugar de alguien que había dormido sobre hormigón y arena. «Te ves pálida», dijo suavemente. «¿Has estado comiendo?» «Estoy bien», respondí, manteniendo mi voz uniforme. «Cansada, pero bien». Mi padre estaba de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados observando. Él nunca revoloteaba. Él evaluaba. Sus ojos pasaron de mi cara a mis manos, a la leve cicatriz en mi nudillo. Me pregunté qué veía. Si veía a la mujer que había coordinado equipos bajo presión, o a la hija que había decidido hace mucho tiempo que nunca haría las cosas de la manera correcta. Mi hermano se dejó caer en el sillón frente a mí, con el teléfono ya en la mano. Mi hermana se apoyó contra la encimera americana, con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente neutral.
Parecíamos una familia reunida por consuelo. También sonábamos así, al menos en la superficie. Siento lo del abuelo, dijo mi hermana. Sé que estabais muy unidos. Asentí. Esa parte era cierta. Él era el único que me llamaba primero en lugar de al final. El único que preguntaba qué necesitaba en lugar de decirme qué debía hacer. Él creía en ti, añadió mi padre con una nota de algo parecido al resentimiento deslizándose. Se preocupaba mucho por ti. Casi me reí. El abuelo no se había preocupado por mí. Se había preocupado por ellos. Mi madre se sentó a mi lado y puso una mano sobre la mía. Su agarre era cálido, firme, posesivo. Cariño, después de todo lo que has pasado, perderlo, tus misiones. Está bien dejarnos ayudar. Ayuda. Esa palabra siempre había significado control en esta casa. Tragué saliva y dejé caer la mirada. Realmente no sé qué hacer en este momento, dije en voz baja. Solo estoy tratando de superar el día de hoy. Fue el primer ladrillo en el muro que estaba construyendo y sentí que encajaba en su lugar. Intercambiaron miradas sutiles, rápidas, del tipo que habían practicado sin darse cuenta. Mi padre se aclaró la garganta. ¿El notario dijo algo sobre el papeleo? Ahí estaba. Dudé el tiempo suficiente para hacerlo creíble. Mencionó algunos documentos, pero honestamente todo se sentía abrumador. Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿El abuelo dejó algo complicado? ¿Deudas, propiedades? Sacudí la cabeza lentamente. Por lo que entiendo, no son buenas noticias. Los dedos de mi madre se tensaron alrededor de los míos. ¿Qué quieres decir? Tomé una respiración cuidadosa. Puede haber algunos impuestos pendientes, honorarios legales. El abogado dijo que podría llevar tiempo solucionarlo. Incluso podría ser responsable de parte de ello. El silencio cayó en la habitación como un peso. La cara de mi hermana se tensó. Mi hermano se recostó, repentinamente desinteresado. La mandíbula de mi padre se apretó. Mi madre se recuperó primero, suavizando su expresión hacia la preocupación. Oh, cariño, eso es mucho para una sola persona. Lo es, estuve de acuerdo. Mi padre asintió lentamente. Bueno, tendremos que asegurarnos de que no firmes nada precipitadamente. Lo miré. Pensé que esa era mi decisión. Por supuesto, dijo rápidamente. Solo queremos protegerte. Proteger. Me mordí la sonrisa amarga que amenazaba con salir a la superficie. La conversación derivó después de eso, dando vueltas sin aterrizar. Preguntaron sobre mi viaje, mi unidad, si estaba durmiendo, si me sentía nerviosa. Cada pregunta era suave, razonable. Cada una se sentía como un hilo siendo medido para una red. Mientras hablaban, mi mente seguía retrocediendo a través de los años que nos habían llevado aquí. Recordé tener 17 años, de pie en este mismo salón, anunciando que me había alistado. Mi madre había llorado, no de orgullo, sino de miedo y vergüenza. Mi padre se había quedado callado, su decepción pesada y tácita. Mis hermanos se habían reído, más tarde me llamaron dramática, imprudente. Podrías haber ido a la universidad como todos los demás, había dicho mi hermana. ¿Por qué siempre tienes que ser tan extrema? El ejército no había sido extremo. Había sido estructurado, claro, honesto. Si hacías tu trabajo ganabas respeto. Si fallabas, lo asumías. Sin juegos de adivinanzas, sin planes susurrados a puerta cerrada. Había enviado dinero a casa en cada misión. Pagué pequeñas deudas que nunca reconocieron. Arreglé cosas en silencio como me enseñó el abuelo, maneja tus responsabilidades. No presumas de ellas. Pero en esta casa, nada de eso contaba. Aquí estaba, todavía la hija que se fue, la que no encajaba, la que necesitaba supervisión. Mi madre se levantó y anunció que iba a preparar la cena. Mi hermana se unió a ella, las dos moviéndose por la cocina en una coreografía familiar. Mi hermano desapareció en el pasillo, ya aburrido. Mi padre se sentó frente a mí estudiando sus manos.
Sabes, dijo finalmente después de un trauma, la gente no siempre ve las cosas con claridad. Me encontré con su mirada. ¿Qué tipo de trauma? Se encogió de hombros. Combate, pérdida, estrés. Asentí. Eso es cierto. Pareció animado por mi acuerdo. A veces ayuda dejar que la familia maneje las cosas por un tiempo. Me recosté en el cojín del sofá, sintiendo la tela presionar contra mi columna. Tal vez, dije por un momento. La trampa se estaba cerrando y ellos pensaban que yo estaba entrando en ella voluntariamente. Más tarde esa noche me mostraron la habitación de invitados. Igual que siempre. Sábanas limpias sin cerradura en la puerta. Mi teléfono estaba en la cómoda donde lo había dejado, pero cuando lo revisé, la batería estaba casi muerta. Lo enchufaremos abajo, dijo mi madre alegremente. Para que puedas descansar. Dejé que se lo llevara. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me senté en el borde de la cama en la oscuridad y escuché la casa asentarse, las tuberías haciendo tic-tac, el parqué crujiendo, sonidos familiares que de repente se sentían extraños. Metí la mano en mi bolso y sentí el borde del sobre escondido debajo de mi ropa, sólido, real. Pensaban que estaba desorientada. Pensaban que el dolor me había ablandado. Pensaban que la autoridad fluía en una sola dirección en esta familia. Me recosté en la cama, mirando al techo e hice una promesa silenciosa a mí misma. Dejaría que creyeran exactamente lo que querían, hasta el momento en que les costara todo lo que pensaban que controlaban. No dormí mucho esa noche. Me acosté en la estrecha cama de invitados, escuchando respirar a la casa, contando los pequeños sonidos como había aprendido a hacer en las misiones, el ventilador encendiéndose y apagándose, el refrigerador zumbando, los pasos de mi padre paseando una vez antes de la medianoche. Cada sonido me decía dónde estaba cada uno. Cada silencio me decía cuando pensaban que estaba dormida. En algún momento después de las 2 de la madrugada, escuché la voz de mi madre de nuevo. Baja la voz, ten cuidado. Estaba en la cocina, probablemente con mi padre. No podía distinguir las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Ya conocía el guión. Preocupación, tiempo, papeleo, mañana. Mañana por la mañana, llegaría el médico. Miré al techo y dejé que la ira subiera, luego se asentara. La ira era útil, pero solo si no tomaba el volante. El abuelo solía decir que los peores errores los cometen las personas que confunden la rabia con la claridad. Yo necesitaba claridad. Al amanecer, me deslicé fuera de la cama y me vestí en silencio. Dejé mi uniforme doblado, eligiendo vaqueros sencillos y una sudadera en su lugar. Quería parecer pequeña, ordinaria, inofensiva. En el espejo practiqué la cara que esperaban. Ojos cansados, hombros ligeramente redondeados, boca tirante en una fina línea de dolor. Abajo mi madre ya estaba despierta, moviéndose rápida y eficientemente. Sonrió cuando me vio. Te has levantado temprano. No dormí bien, dije. Ella asintió con simpatía. Por supuesto que no. El desayuno fue un puré de avena, fino, aguado. Ella colocó el tazón frente a mí y observó mientras comía unas cuantas cucharadas, luego hice una pausa. ¿No tienes mucho apetito? Supongo que no. Intercambió una mirada con mi padre al otro lado de la mesa. Fue sutil, pero lo capté. Una marca en la lista de verificación. A media mañana, mi hermano y mi hermana se habían reunido en el salón, todos orbitando el mismo centro tácito. Mi teléfono todavía estaba abajo, enchufado en algún lugar fuera de la vista. Cuando lo pedí, mi madre sonrió disculpándose. Oh, cariño, está cargando. ¿No quieres distraerte hoy? ¿Distraída de qué? A las 10 en punto sonó el timbre. Mi corazón no se aceleró. No lo necesitaba. Esto no era un tiroteo. Esto era algo más frío. Mi madre abrió la puerta con ambas manos, su postura irradiando alivio. Doctor, muchas gracias por venir. Entró un hombre de unos 50 años, chaqueta cara, calidez practicada en sus ojos. Me sonrió como si ya fuera una paciente. Usted debe ser ella, dijo suavemente. Soy el doctor Velasco.
Asentí lentamente como querían. Hola. Tomó asiento frente a mí, colocando una carpeta de cuero en la mesa de café. Su familia ha estado muy preocupada. Lo sé, murmuré. Mi hermana intervino. Ha estado tan olvidadiza últimamente y nerviosa. Mi hermano añadió, apenas come. El doctor Velasco asintió gravemente tomando una nota. El duelo puede manifestarse de muchas maneras. Mi padre se inclinó hacia adelante. Solo queremos asegurarnos de que esté protegida. ¿Protegida de nuevo? El médico hizo preguntas simples al principio. La fecha, el día de la semana, ¿dónde estábamos? Respondí correctamente pero lentamente. Dejé que mi voz se apagara. Dejé que mis manos temblaran lo suficiente. Luego cambió de marcha. ¿Ha estado experimentando confusión, dificultad para tomar decisiones? Dudé a veces. Mi madre extendió la mano, colocando la suya sobre la mía. Ella no quiere decirlo, doctor. Siempre ha sido tan independiente. La implicación colgaba allí, demasiado independiente para saber lo que es bueno para ella. El médico asintió. Podría ser prudente considerar medidas temporales, solo hasta que las cosas se estabilicen. Levanté la vista, encontrando sus ojos por primera vez. ¿Qué tipo de medidas? Sonrió, tranquilo y tranquilizador. Apoyo, supervisión, alguien que ayude a gestionar las responsabilidades. Miré alrededor de la habitación. Mi familia me observaba de cerca, esperando que asintiera, que estuviera de acuerdo, que entregara el volante. En cambio, pregunté como una tutela. La habitación se quedó muy quieta. Mi madre se rió ligeramente. Oh, cariño, no uses una palabra tan pesada. Pero eso es lo que es, dije en voz baja. El doctor Velasco se aclaró la garganta. Se puede plantear de muchas maneras. Me recosté dejando que la suavidad se drenara de mi postura. No de golpe, solo lo suficiente para cambiar el aire. He sido responsable de operaciones clasificadas, dije. De vidas humanas. Mi padre se puso rígido. Este no es el momento. Lo es, interrumpí, mi voz firme. ¿Por qué no estáis preocupados por mí? Estáis preocupados por el control. La sonrisa de mi madre vaciló. Cariño, estás confundida. No, dije, estoy lúcida. El doctor Velasco cerró su carpeta lentamente. Creo que las emociones están a flor de piel. Lo están, coincidí, razón por la cual debería irse. Mi hermana jadeó. No puedes hablarle así. Puedo, respondí. Y lo hago. Me volví hacia el médico. Usted fue invitado aquí bajo falsos pretextos. No hay emergencia médica, no hay consentimiento y no hay autoridad. Se puso de pie, incómodo ahora. Esto es un asunto familiar. Sí, dije, y usted no es familia. No discutió. Recogió su carpeta y se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Por un momento, nadie habló. Entonces mi madre estalló. ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? Me levanté lentamente. ¿Lo que es vergonzoso es planear declarar incompetente a tu propia hija? La cara de mi padre se oscureció. Cuida tu tono. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Antes de que digáis otra palabra, dije, deberíais saber algo. Sus ojos se clavaron en el papel. El abuelo no me dejó deudas, continué. Me dejó activos. Silencio. 2 fincas en funcionamiento, dije. Y un ático en Madrid. Mi hermano maldijo por lo bajo. La boca de mi hermana se abrió. Mi madre dio un paso hacia mí, su rostro ya reorganizándose hacia la alegría. Oh, cariño, suspiró. ¿Por qué no lo dijiste? Doblé el sobre de nuevo en mi bolso. Porque ahora, dije con calma, sé exactamente quiénes sois. Cambiaron inmediatamente. Lo había visto pasar antes en la base, en las reuniones informativas, en salas donde el poder cambiaba con una sola frase.
Las caras se reorganizaban, las voces se suavizaban, las columnas se enderezaban. En el momento en que dije Madrid, el aire en el salón se calentó como si hubieran accionado un interruptor. Mi madre me alcanzó con ambas manos esta vez. Cariño, son noticias maravillosas. El abuelo siempre tuvo tan buenos instintos. Mi hermana soltó una risa entrecortada. ¡Guau! Quiero decir, guau. Mi hermano ya estaba calculando. Podía verlo en la forma en que sus ojos se movían, la forma en que su pie rebotaba. Una propiedad en Madrid sola es una locura en este momento. Mi padre se quedó callado, que era como sabía que estaba enfadado, no aliviado. Enfadado porque no se lo había dicho antes, enfadado porque el control se había escapado. No les di tiempo para recuperarse. No les di documentos. No les di números. Estoy agotada, dije. Necesito descansar. Mi madre asintió con entusiasmo. Por supuesto, has pasado por tanto. Esa noche la casa cambió. La cena fue mejor, pollo de verdad, no sopa. La calefacción estaba subida. Mi teléfono reapareció en la mesita de noche, completamente cargado como si nunca se lo hubieran llevado. Pequeñas comodidades regresaron como favores. Era casi impresionante lo rápido que se adaptaron. Pero la crueldad, una vez revelada, no desaparece. Solo aprende nuevos disfraces. A la mañana siguiente mi padre me preguntó si quería café. No me había hecho café en años. Mi hermana se ofreció a hacer recados juntas. Mi hermano bromeó sobre lo orgulloso que estaba de mí. Cada amabilidad aterrizaba mal, como aplausos en un funeral. Les seguí el juego. Sonreí cuando se esperaba. Les di las gracias. Dejé que pensaran que habían salvado la situación. Pero también noté lo que no cambió. Mi correo no llegaba. Mi madre dijo que lo había ordenado para ayudar. Cuando pregunté dónde estaban las llaves del coche, mi padre dijo que las había movido por seguridad. Cuando intenté salir sola, mi hermana preguntó a dónde iba. Era sutil, plausible, negable. No estaban abandonando el plan. Lo estaban ajustando. Al tercer día, el tono había cambiado de nuevo. Menos almíbar, más presión. Has estado paseando por la noche, dijo mi madre durante el desayuno, observándome cuidadosamente. No podía dormir, respondí. Eso no es saludable, intervino mi hermana. Saltaste cuando la puerta se cerró ayer. Me sorprendió. Mi hermano se rió. Siempre has sido asustadiza. Mi padre dobló su periódico. Sabes, después del estrés a largo plazo, los síntomas pueden ir y venir. Tomé un sorbo lento de café. ¿Qué síntomas? Desorientación, dijo con calma. Irritabilidad. Dificultad para confiar en los seres queridos. Ahí estaba. El lenguaje clínico preparado. Esa tarde mi madre se sentó a mi lado en el sofá, en el mismo lugar que antes. Sostuvo mi mano de nuevo, tal como lo había hecho el primer día. Te amamos, dijo. Y porque te amamos creemos que deberías hablar con alguien. Incliné la cabeza. ¿Hablar con quién? Un especialista, respondió suavemente. Solo para asegurarnos de que estás bien. Retiré mi mano. Ya intentamos eso. Ella sonrió paciente. Este es diferente. Me levanté. Voy a dar un paseo. Mi padre se levantó al instante. Iré contigo. No, dije, necesito aire. Dudó, luego asintió. Solo no te vayas lejos. Caminé alrededor de la manzana, mi teléfono vibrando en mi bolsillo con mensajes que aún no podía responder. Cada paso se sentía vigilado. Cuando regresé, mi hermano estaba esperando junto a la puerta. ¿A dónde fuiste? Preguntó demasiado rápido. Afuera. Sonrió, pero sus ojos permanecieron agudos. Solo comprobaba. Esa noche los escuché de nuevo, susurros después de la medianoche. Mi puerta estaba cerrada, pero la casa transmitía el sonido como un tambor.
Ella sospecha, dijo mi hermana. Mi madre suspiró. Tenemos que movernos más rápido. Ella sabe sobre las propiedades, murmuró mi hermano. ¿Y si ya hizo algo? La voz de mi padre cortó a través. Entonces apretamos la red. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad con el pulso estable. Ya no tenía miedo. El miedo se había consumido, dejando atrás el enfoque. Estaban escalando. Eso significaba que el tiempo ya no era neutral. A las 3:12 de la madrugada, me deslicé en el baño, cerré la puerta con llave y saqué mi teléfono. Marqué el número que el abuelo había insistido que guardara meses atrás. Sonó 2 veces. Abogado Herrero, respondió un hombre. Voz alerta a pesar de la hora. Soy Lucía, dije. Necesito moverme. Hubo una pausa. ¿Estás a salvo? No por mucho tiempo, respondí. Están construyendo un caso. No preguntó quiénes eran. Pondré las cosas en marcha. Fideicomiso primero, cuenta segundo. No firmes nada. No te vayas con nadie. No lo haré. Y Lucía, añadió en voz baja. Estás haciendo lo correcto. Terminé la llamada y miré mi reflejo en el espejo. Mi cara parecía mayor de lo que era hace una semana, más dura, más clara. De vuelta en mi habitación, me acosté completamente vestida. Por la mañana, la casa se sentiría diferente de nuevo. Siempre lo hacía cuando los planes estaban en marcha. Pensaban que me estaban desmoronando, haciéndome más pequeña, más lenta, más fácil de manejar. No se daban cuenta de que solo me estaban dando tiempo. Tiempo para bloquear lo que era mío. Tiempo para documentar todo. Tiempo para prepararme. Para cuando intentaran cerrar la puerta, yo ya me habría ido. Y cuando me fuera, no estaría huyendo. Les estaría quitando el suelo bajo sus pies. La primera confirmación llegó 2 días después de la manera más silenciosa posible. Un mensaje de texto sin nombre, solo un número. Documentos del fideicomiso redactados. Esperando su firma. Enlace seguro adjunto. Lo leí en el baño con la ducha corriendo, el vapor empañando el espejo. El sonido enmascarando cualquier paso fuera de la puerta. Mis manos estaban firmes. Así fue como supe que estaba lista. El miedo hace que te tiemblen las manos. La claridad no. Firmé digitalmente, luego borré el mensaje. Para cuando el agua se enfrió, la primera línea de defensa estaba en su lugar. Al mediodía, la casa había cambiado de nuevo. Mi madre tarareaba en la cocina como lo hacía cuando creía que las cosas estaban bajo control. Mi padre había tomado un interés repentino en mi horario. ¿A dónde te diriges hoy?, preguntó casualmente mientras me ponía los zapatos. Podría conducir hasta el pueblo, dije. Comprar algunas cosas. Frunció el ceño. Quizás eso pueda esperar. Me encontré con sus ojos. ¿Por qué? Dudó, luego sonrió. ¿Has estado cansada? Asentí. Tendré cuidado. No pedí las llaves. Las cogí del cuenco junto a la puerta antes de que nadie pudiera detenerme. Mi hermano observó con la mandíbula tensa. En el camino, lo sentí. Ese extraño alivio que viene cuando un plan finalmente se mueve. Aparqué fuera de una pequeña cafetería y revisé mi teléfono. Otro mensaje del abogado Herrero. Activos asegurados. Ingresos de ambas fincas redirigidos. Propiedad de Madrid aislada. Nadie más tiene acceso. Cerré los ojos y respiré. El siguiente mensaje llegó 1 hora después. Verificación de antecedentes completa. Tenías razón al llamar. Miré la pantalla. Tus padres refinanciaron su casa hace 18 meses. Múltiples pagos atrasados. Tarjetas de crédito cerca del límite. Tu hermano tiene préstamos personales pendientes. Relacionados con el juego. Tu hermana firmó como aval. Me recosté en la silla, el ruido de la cafetería desvaneciéndose en el fondo.
No se había tratado de protegerme. Se había tratado de supervivencia. Esa noche la cena fue tensa. La amabilidad se había adelgazado, estirado demasiado. Mi madre preguntó si ya había firmado algo con el notario. No, dije. Aún no. El tenedor de mi padre se detuvo en el aire. Deberías incluirnos. Lo haré, respondí a la ligera. Cuando esté lista. Mi hermano resopló. Estás actuando paranoica. Lo miré. Tú estás actuando desesperado. Silencio. A la mañana siguiente mi madre anunció otra cita. El doctor Velasco va a volver, dijo sin mirarme. Con un colega esta vez. Asentí lentamente. ¿A qué hora? A las 10. Revisé el reloj. 9:12. Tiempo de sobra. A las 9:30 salí y hice una última llamada. Ahora, dije cuando Herrero respondió. Exactamente a las 10 sonó el timbre. 2 hombres estaban en el porche. El doctor Velasco pálido y rígido, y otro hombre con traje oscuro que no sonreía. Esto es innecesario, siseó mi madre mientras entraban. No, dijo el hombre del traje con calma. Hace tiempo que era necesario. Se volvió hacia mí. Señorita Lucía, soy de servicios sociales. La cara de mi padre perdió el color. Los servicios sociales no levantaban la voz. No acusaban. Hacían preguntas claras, sobre el acceso a mi teléfono, sobre las llaves de mi coche, sobre el consentimiento médico, sobre la presión. Respondí con calma, honestamente. El doctor Velasco intentó interrumpir. Fue detenido cortésmente. Al mediodía, la casa se sentía más pequeña. A las 2, mis padres estaban en silencio. A las 4, estaban furiosos. Nos tendiste una trampa, escupió mi madre una vez que los funcionarios se fueron. No, dije. Vosotros lo hicisteis. Mi hermano paseaba de un lado a otro. ¿Qué pasa con las propiedades? Sonreí por primera vez en días. Esas están gestionadas. Exigieron documentos. No les di nada. Esa noche hice las maletas. No me escabullí. No me apresuré. Doblé mi ropa, cerré mi bolsa y la coloqué junto a la puerta. Mi hermana bloqueó mi camino. No puedes irte así. Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Mi padre habló en voz baja. Si sales por esa puerta, no esperes ayuda. Me encontré con su mirada. Nunca lo hice. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el aire se sintió más ligero, más limpio. Conduje directamente a un hotel y dormí durante 14 horas. Por la mañana sonó mi teléfono. El abogado Herrero de nuevo. Confirmación final. El fideicomiso está activo. Los activos están bloqueados. Ninguna petición de incapacitación sobrevivirá al escrutinio. Sonreí contra la almohada. Habían tratado de enjaularme con preocupación. En cambio, me habían entregado la prueba. No volví a la casa después de esa noche. No de inmediato. Necesitaba espacio real, no del tipo que tomas prestado mientras la gente observa cada uno de tus movimientos. Me registré en un hotel modesto cerca de la autopista, de esos con paredes beige y una máquina de hielo zumbando que nunca se callaba del todo. No era un lujo, pero era tranquilo, y la tranquilidad se sentía como oxígeno. Por la mañana comenzaron los mensajes. Mi hermana primero, ¿podemos hablar? Mi hermano después, exageraste. Mi madre después de eso, solo tratábamos de ayudarte. No respondí. En cambio me reuní con Herrero en persona en una pequeña oficina en el centro. Sin placas en la pared, sin palabras innecesarias. Expuso la línea de tiempo con la precisión tranquila de alguien que ha visto esta historia antes. Estaban preparándose para solicitar una curatela de urgencia, dijo, tocando una carpeta. Alegarían preocupación por tu salud mental tras el trauma y el duelo. Con un médico cooperando podrían haber obtenido el control temporal en cuestión de días.
Temporal, repetí. Él asintió. Lo temporal puede volverse permanente muy rápidamente. Pensé en las puertas cerradas, el teléfono perdido, las preguntas cuidadosas, el puré fino, la forma en que la mano de mi madre se había cerrado alrededor de la mía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Aún pueden intentarlo, dijo Herrero. Pero la evidencia juega en su contra. Control coercitivo, retención de comunicaciones, motivo financiero, la participación de servicios sociales cambia el panorama. ¿Y las propiedades? Intocables, respondió. Tu fideicomiso es blindado. Exhalé lentamente. Por primera vez desde el porche, desde los susurros, desde que la palabra incapacitación se había arrastrado a mis oídos, mi pecho se aflojó. Esa tarde regresé no a la casa, sino al bordillo frente a ella. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento, observando la forma familiar del lugar que me había enseñado lo fácil que el amor podía confundirse con la propiedad. Luego crucé. Mi madre abrió la puerta antes de que yo llamara. Sus ojos estaban rojos no de lágrimas, sino de rabia contenida demasiado tiempo. «¿Trajiste extraños a esto?», dijo. «Traje profesionales», respondí. «Hay una diferencia». Mi padre estaba detrás de ella, rígido y silencioso. Mis hermanos merodeaban en el salón, atrapados entre la ira y el miedo. «Estoy aquí para ser clara», dije, «no para discutir». Mi hermano se burló. «¿Clara sobre qué?». Saqué una sola hoja de papel. Sin logotipos, sin sellos, solo lenguaje sencillo. «Esto», dije, «es un aviso». La respiración de mi madre se detuvo. «¿Aviso de qué?». «De límites», respondí. Efectivo inmediatamente. No levanté la voz. No lo necesitaba. «No firmaré nada que presentéis», continué. «No me someteré a evaluaciones organizadas sin mi consentimiento. Cualquier intento adicional de restringir mi movimiento, acceder a mis comunicaciones o tergiversar mi capacidad será documentado y remitido a mi abogado y a los servicios sociales». Mi hermana dio un paso adelante. «Estás destrozando a esta familia». La miré. Realmente la miré. «No», dije, «me estoy negando a ser destrozada». Mi padre finalmente habló. «¿Crees que el dinero te da la razón?». Sacudí la cabeza. «El dinero reveló lo que estabais dispuestos a hacer». El silencio se extendió espeso y pesado. La voz de mi madre se quebró. «Somos tus padres». «Y yo soy vuestra hija», respondí. «No vuestro activo». Dejé el papel en la mesa de la entrada y me volví hacia la puerta. «Espera», llamó mi hermano. «¿Qué pasa con nosotros?». Hice una pausa. No porque dudara de mí misma, sino porque quería que escucharan la verdad sin acaloramiento. «No os debo acceso», dije. «No os debo obediencia, y no os debo silencio». Afuera, el cielo había comenzado a oscurecerse. Caminé de regreso a mi coche sin mirar atrás. Esa noche Herrero llamó de nuevo. «No presentarán la demanda», dijo. «No con servicios sociales observando. No con la evidencia que tienes». «Bien», respondí. «Hay una cosa más», agregó. «La propiedad de Madrid. ¿Quieres verla?». Quería. 2 días después estaba en un barrio tranquilo donde el aire olía a jazmín y asfalto calentándose al sol. La casa no era una mansión. Era sólida, reflexiva, líneas limpias, luz entrando a raudales por las ventanas que daban al oeste. «¿Te pega?», dijo Herrero. Caminé por las habitaciones lentamente. Toqué las paredes. Me paré en la cocina e imaginé mañanas sin tensión, noches sin vigilancia, una vida donde las decisiones fueran solo mías. Esa noche mi teléfono sonó una última vez. Mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue corto. «Ten cuidado. Tenemos que hablar». Lo borré porque algunas conversaciones no están inconclusas. Están completas. Y a veces lo más valiente que puedes hacer no es pelear. Es irte con tu dignidad intacta y tu futuro asegurado. Me mudé a la casa de Madrid tranquilamente.
Sin anuncios, sin publicaciones en redes sociales. Solo una llave girando en una cerradura que me pertenecía solo a mí. La primera noche dormí en un colchón en el suelo con las ventanas abiertas, el sonido de la ciudad entrando a la deriva, coches a lo lejos, un perro ladrando, alguien riendo 2 calles más allá. Se sentía extraño esa mezcla de soledad y alivio, como quitarse una mochila pesada que no te dabas cuenta de que habías estado cargando durante kilómetros. Las fincas vinieron después. Volé para verlas una por una. Polvo en mis botas, viento moviéndose a través de la hierba alta, manos que conocían la tierra mejor de lo que conocían el papeleo. El abuelo había tenido razón al confiarme esto. No eran trofeos. Eran responsabilidades. Trabajo, continuidad. No las vendí. En cambio, contraté gerentes que sabían lo que hacían y dejé instrucciones claras. Salarios justos, transparencia, sin atajos. Los ingresos fluyeron al fideicomiso exactamente como estaba planeado, estables, predecibles, seguros. Esa palabra, seguro, significaba algo diferente ahora. De vuelta en la casa, establecí límites de la manera en que había aprendido en el uniforme, clara y calmadamente por escrito. Un correo electrónico a mi familia. Sin acusaciones, sin disculpas. Estoy a salvo. Estoy estable. No voy a discutir activos. Por favor, respetad mi solicitud de espacio. Cualquier contacto adicional debe ser solo sobre salud o emergencias. No pedí comprensión. No me expliqué. Sus respuestas llegaron de todos modos. Mi hermana envió párrafos sobre el perdón y mantener a la familia unida. Mi hermano intentó el humor, luego la culpa, luego la ira. Mi padre envió una frase. Has cambiado. Tenía razón. Mi madre esperó más tiempo. Cuando su mensaje finalmente llegó, no fue dramático, solo una línea. Nunca quisimos hacerte daño. Lo leí 2 veces. Luego cerré mi teléfono y volví a lo que estaba haciendo, que por primera vez en mucho tiempo era elegir mi propia vida. Pasaron semanas. Luego meses. El silencio dejó de sentirse vacío y comenzó a sentirse lleno. Instalé una pequeña oficina en la habitación libre. Me ofrecí como voluntaria en una organización que ayudaba a veteranos a navegar el abuso financiero, porque sucede más de lo que la gente quiere admitir, y porque el silencio protege a las personas equivocadas. A veces, tarde en la noche, pensaba en el porche, la puerta, el momento en que todo podría haber ido de otra manera. Pensaba en lo cerca que estuve de llamar, de entregar el sobre, de confiar en personas que ya habían decidido quién se me permitía ser. Ya no sentía ira. No una ira aguda, de todos modos. Lo que sentía era claridad. La familia no son las personas que exigen control cuando eres vulnerable. El amor no es algo que requiera tu firma. La preocupación no es algo que cierra puertas con llave. Una tarde, mientras clasificaba el correo, apareció un nombre familiar en un sobre, la letra de mi hermana. No lo abrí de inmediato. Hice té. Me paré junto a la ventana y observé el sol inclinarse hacia la tarde. La carta no era una disculpa. Tampoco era una amenaza. Era algo más tranquilo. Escribió sobre el miedo, sobre el dinero, sobre lo rápido que las personas pueden convencerse de que están haciendo lo correcto cuando en realidad solo tienen miedo de perder su comodidad. Doblé la carta y la guardé. Tal vez algún día hablaríamos. Tal vez no. Esa decisión no tenía que tomarse de inmediato. Y eso también era libertad. En mi cumpleaños visité la tumba del abuelo sola. Le dije gracias no solo por las propiedades, sino por la lección, por verme, por confiar en mi silencio. Lo hice bien, dije en voz alta, sintiéndome un poco tonta y sin que me importara. Creo que estarías orgulloso. El viento se movió a través de los árboles, y por un momento eso fue suficiente respuesta. Si hay algo que aprendí a través de todo esto, es que la fuerza no siempre parece una confrontación. A veces parece preparación. A veces parece alejarse sin dar un portazo. Y a veces parece negarse a interpretar un papel que fue escrito para ti sin tu consentimiento. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente familiar, si alguna vez te han dicho que eres demasiado emocional,
demasiado rota, demasiado inestable para tomar tus propias decisiones. Por favor, escucha esto. Tienes permiso para protegerte. Tienes permiso para pedir ayuda y tienes permiso para decir no, incluso a las personas que te criaron. Me encantaría saber dónde te encontró esta historia. Si resonó contigo, deja un comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que el silencio puede ser estratégico y que los límites pueden ser un acto de amor hacia uno mismo.